La primera idea que nos gustaría compartir con ustedes es que cuando como proyecto nos planteamos la idea de ir a preguntar por la experiencia de pareja, como un modo también de aproximarnos a la experiencia de intimidad, nos encontramos con un emergente que nos sorprendió, ¿no? Y que es que preguntamos por pareja y nos encontramos con hostilidad. Uno de los emergentes fundamentales de la investigación fue encontrarnos con historias de pareja inscritas en una trama de la seguridad. Por dos razones esta trama de la seguridad. Tanto porque la tranquilidad era su destino y no el amor-pasión, como alguien podría imaginar, ¿no? Como también por la gran cantidad de mecanismos de seguridad, también entendidos como mecanismos de defensa, instalados para administrar y en realidad pensamos nosotros evitar el conflicto. La pareja aparece así como un lugar a la vez anhelado y temido. Se busca al otro a la vez que se teme que el encuentro con otro sea generativo de daño, de dañar o de ser dañado. Aparecía en nuestra investigación el ideal de autonomía con mucha presencia, pero también al modo de un refugio protector. Pero un refugio que está asediado permanentemente por la experiencia de la dependencia, una dependencia peligrosa que pone en riesgo permanentemente la intimidad, el riesgo de perderse en el otro. Entonces nos encontramos con lo que para nosotros es una primera paradoja, ¿no? Que le llamamos la intimidad intimidante, ¿no? Por un lado, esta búsqueda de la pareja como un refugio ontológico, como principal fuente de reconocimiento, al que sin embargo los sujetos llegan armados con un repertorio de estrategias defensivas frente al otro, y dentro de las cuales podemos distinguir dos principales. La primera, una estrategia que tendría que ver con la idealización del otro, una idealización que termina por hacer desaparecer la diferencia y suspender todo aquello que sea conflictivo de la relación. Una segunda estrategia tiene que ver con la estrategia de la comunicación, en tanto estrategia que permite hacer transparente al otro y por lo tanto predecible, y anula así su negatividad. ¿Por qué se teme tanto a la diferencia y al conflicto? Nos preguntamos. Cuando entramos a la dimensión del conflicto, animados también, digamos, por nuestro soporte COES, ¿no? Nos damos cuenta que el conflicto está cargado de fracaso. Se experimenta el conflicto desde la posibilidad de un quiebre generalizado, como irrupción de una fuerza desarticuladora, frente a la cual no hay ninguna regulación. El conflicto como fracaso implica un tremendo temor a la diferencia, en tanto generadora de tensiones frente a las cuales no hay repertorio ni marco orientador para su enfrentamiento. ¿Cuándo se volvió la intimidad un territorio tan amenazante? Nos encontramos en una escena social, cultural, económica, política en Chile, en donde nadie está dispuesto al parecer a correr este riesgo. La protección y la seguridad son tareas individuales, marcos orientadores institucionales en crisis de legitimidad. Detrás del conflicto viene la sombra del trauma. Por lo tanto, correr riesgos es demasiado peligroso. Antes de correr el riesgo, por tanto, tengo que saber quién es el otro. Llego al encuentro blindado, a través de esta comunicación en tanto transparencia, de modo de asegurarme que no correré ningún riesgo. Y si no, no llego al encuentro, o lo termino anticipadamente, como nos comentaban los jóvenes de nuestra investigación. Ahora, ¿es posible hablar de erotismo en esta escena? Nos encontramos, nos parece a nosotros, ante una transformación en la escena de la intimidad, en lo que podemos entender como una intimidad deserotizada. El deseo se vuelve problemático. Ante la erotización de las mujeres propia de los años 90, que nos señalan investigaciones de Dariela con otros colaboradores que hay algunos aquí presentes, ¿no? Uca Silva, y la instalación de los ideales de equidad de género, se transforma la experiencia de la sexualidad. La mujer también desea y tiene derecho al placer. En nuestra investigación nos topamos con jóvenes hombres incómodos con su propio deseo. El modelo clásico de deseo, hombre deseante, sujeto, mujer deseada, objeto, al modo de la mascarada, nos recordaba una invitada de nuestras jornadas, aparece inscrito como una experiencia abusiva, desde el trauma de la violencia de género. Ante ello, los jóvenes varones experimentan su propio deseo como peligroso. Puede implicar transformar al otro en un objeto.
Hay una equivalencia, entonces ahí vemos nosotros entre ser objeto de deseo y ser objeto de abuso. ¿Qué es lo antiguo y qué es lo nuevo de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los modos en los que la hipermodernidad se performa en las vidas cotidianas en Chile y en Latinoamérica? Sonia Montesinos, a fines de los 80, señalaba que a pesar de la modernización, no habría cambiado el etos cultural mestizo. Solo se habría hiperbolizado en nuevas expresiones. La mujer madre pobladora que lucha por dar alimento a sus hijos contra el pater estado ausente en su función de cuidador. Hoy, 25 años después, vemos que persiste el trauma de la conquista, del género y de la dictadura, en una transmisión compleja que da pie a nuevas modulaciones de la intimidad. Pero estas modulaciones coexisten con antiguas. Un ejemplo es la mujer pobladora que se pliega al mandato individualizador del esfuerzo privado en su lucha por la vivienda propia, sostenida entonces ahí desde la ética contemporánea del esfuerzo individual y la celebración de la vivienda en tanto triunfo personal, pero sigue haciéndolo en tanto madre sacrificial, que da vida para sus hijos. Las grandes teorías europeas, norteamericanas del cambio social no están dando cuenta de las particularidades de América Latina. Vemos entonces la necesidad de construir conocimiento desde el sur. Por eso pensamos en un laboratorio interdisciplinario de subjetividad y cambio social, en red con distintos países y colaboradores del Cono Sur y de América Latina. En ese sentido, las palabras de Octavio Paz en 1950 tienen hoy todavía total vigencia. Cito: tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Pensar es el primer deber de la inteligencia y en ciertos casos el único. Mientras tanto, ¿qué hacer? No hay recetas ya, pero hay un punto de partida válido. Nuestros problemas son nuestros y constituyen nuestra responsabilidad. Sin embargo, son también los de todos, en el laberinto de la soledad. Entonces pensamos desde acá que la apuesta por un análisis clínico de las ciencias sociales y humanas tiene un sustrato ético y erótico, pensándolo también en palabras de Bataille, en tanto nos lleva a ir al otro para transformarnos ahí, frente a su rostro que llama. La escucha de la historia aparece así entonces como encuentro con la singularidad y sus articulaciones con las condiciones micropolíticas en su particularidad chilena y latinoamericana.